¿Qué harías si lo tuvieras todo y lo perdieras por tus malas decisiones? Esta es mi historia. Fui un hijo pródigo, pero encontré el camino de vuelta. Imagina despertar un día y decidir que lo que tienes no es suficiente. A pesar del amor y las bendiciones en tu vida, la inquietud y el deseo de explorar más allá de los límites establecidos se apoderan de ti. Esa fue mi realidad. Vivía en un hogar lleno de amor, cuidado y provisión, pero algo en mi interior ansiaba más, algo que en ese momento no podía definir. Decidí buscar ese más lejos de todo lo que conocía. La parábola del hijo pródigo no es solo mi historia, es la historia de todos nosotros en algún momento de nuestras vidas. Jesús, al contarla, no solo buscaba describir mi caída, sino también ofrecer un mensaje universal de amor, arrepentimiento y redención. Mi viaje no fue sencillo, pero fue necesario. Quédate conmigo mientras exploramos cómo esta historia puede cambiar tu vida. El pedido del hijo menor. La familia y sus diferencias. Vivíamos juntos, pero cada uno tenía sus propios deseos y ambiciones. En nuestra casa, la vida parecía perfecta desde afuera. Mi padre, un hombre sabio y generoso, dedicaba su vida a cuidarnos. Mi hermano mayor era el modelo de responsabilidad, alguien que siempre parecía saber lo que debía hacer y cómo hacerlo. Yo, en cambio, me sentía diferente. Había una inquietud en mi corazón, un deseo por algo más allá de las tierras familiares, más allá de las tradiciones. Aunque compartíamos un hogar, nuestras diferencias marcaban el rumbo de nuestras vidas. Mi hermano veía el trabajo en la finca como una responsabilidad honorable. Yo lo veía como una carga, un impedimento para mi libertad. Estas diferencias no solo son comunes en las familias, sino que reflejan actitudes humanas universales, el conformismo frente al deseo de explorar, la lealtad frente a la independencia. ¿Con quién te identificas más, con mi hermano o conmigo? El pedido inesperado. Le pedí a mi padre lo impensable, la herencia antes de tiempo. Tomé una decisión que, ahora lo entiendo, rompió el corazón de mi padre. Pedirle mi herencia antes de tiempo era como decirle que deseaba su muerte, que prefería el dinero a su compañía. En nuestra cultura, este acto no solo era una ofensa personal, sino una humillación pública. Mis vecinos lo vieron como un fracaso de su paternidad, pero él no reaccionó como esperaba. Con una mirada de tristeza, mi padre accedió. Me entregó lo que pedí, no porque lo mereciera, sino porque sabía que debía aprender mis propias lecciones. Ese día no solo partí con mi herencia, sino también con su bendición silenciosa, algo que en ese momento no comprendí. ¿Qué hubieras hecho si fueras mi padre? El despilfarro y la caída. Un viaje hacia la libertad, o eso creía. Me fui lejos, buscando una vida sin reglas ni responsabilidades. Dejé mi hogar con grandes sueños y expectativas. La idea de ser libre, de no responder a nadie, me llenaba de emoción. Viajé a tierras lejanas, donde nadie conocía mi pasado ni podía juzgar mis acciones. Cada día era una aventura, cada noche una fiesta. Pensé que había encontrado la felicidad que buscaba. Pero esa libertad pronto mostró su verdadera cara. Lo que creí que era independencia se convirtió en un vacío que no podía llenar con riquezas ni placeres. Las fiestas se volvieron monótonas, los amigos desaparecieron y el dinero comenzó a agotarse. ¿Cuántas veces has buscado felicidad en lugares equivocados? El despilfarro de mi herencia. Gasté todo en placeres mundanos, sin pensar en el mañana. No había límite para mi derroche. Cada moneda que gastaba parecía acercarme más a la felicidad, pero al final solo me alejaba de ella. Las personas que me rodeaban no eran amigos, eran oportunistas que desaparecieron tan rápido como llegó mi ruina. Cuando el dinero se acabó, también lo hicieron mis opciones. Me encontré solo, sin un hogar, sin propósito y sin nadie en quien confiar.
Fue entonces cuando entendí que la riqueza mal usada no es un tesoro, sino una carga que destruye. Mi caída apenas comenzaba. La llegada de la crisis. Justo cuando creía que no podía empeorar, llegó una gran hambruna. Mi ruina no llegó sola. Mientras enfrentaba las consecuencias de mis malas decisiones, el destino parecía agregar una prueba más. Una hambruna golpeó la tierra. De pronto, no solo estaba sin dinero, sino que toda la región estaba sumida en la escasez. Lo que antes era una moneda de oro ahora apenas podía comprar un mendrugo de pan. La desesperación me llevó a buscar cualquier tipo de trabajo, algo que jamás imaginé que haría. No había tiempo para lamentarme, cada día se sentía como una batalla para sobrevivir. Irónicamente, esa crisis, que parecía mi condena, fue también el catalizador para mi transformación. A veces, las crisis no destruyen, sino que nos preparan para el cambio. El trabajo indigno y el despertar. Tuve que aceptar el trabajo más humillante que jamás imaginé. En mi cultura, los cerdos eran considerados animales impuros y el trabajo de cuidarlos era el último recurso para alguien en mi situación. Pero ahí estaba yo, alimentando cerdos, deseando incluso comer las algarrobas que ellos comían. Esa imagen, tan degradante, me perseguirá para siempre. Fue en ese corral donde empecé a reflexionar. Cada día, mientras trabajaba en silencio, los recuerdos de mi hogar inundaban mi mente. Recordé a mi padre, su bondad, su paciencia, y cómo incluso los siervos en su casa vivían mejor que yo. En el lugar más bajo, algo en mi interior despertó, el deseo de volver. El regreso al hogar. La decisión de volver. Decidí regresar, no como hijo, sino como siervo. Reconocí que no merecía volver como hijo. Había desperdiciado mi herencia, deshonrado a mi familia y a mí mismo. Pero pensé, quizá mi padre me acepte como un siervo. Al menos tendré comida y un techo. Esa idea, humilde y llena de arrepentimiento, fue el primer paso hacia mi redención. Preparé un discurso en mi mente, ensayando cada palabra. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Repetí esas palabras una y otra vez, temiendo el rechazo, pero sabiendo que debía intentarlo. ¿Qué harías tú si temieras que la puerta estuviera cerrada? El largo camino a casa. Cada paso estaba lleno de dudas y arrepentimiento. El camino de regreso fue más largo de lo que recordaba. Cada paso era una lucha entre la vergüenza y la esperanza. ¿Cómo me recibiría mi padre? ¿Sería rechazado? ¿Podría algún día reparar el daño que había hecho? Pero con cada kilómetro que avanzaba, sentía un poco más de esperanza. Recordé la bondad de mi padre, su corazón generoso y paciente. Eso me dio fuerzas para seguir adelante. El camino a la redención siempre es difícil, pero cada paso vale la pena. El recibimiento del Padre. Un padre que me esperaba. A lo lejos, vi algo que nunca olvidaré, mi padre corriendo hacia mí. Cuando llegué cerca de casa, lo vi, mi padre, de pie en el horizonte, como si me hubiera estado esperando todo este tiempo. Lo que sucedió después me dejó sin palabras. Corrió hacia mí, algo completamente inusual para un hombre de su posición. Me abrazó antes de que pudiera pronunciar una palabra. No hubo reproches, solo amor. En lugar de mencionar mis errores, me recibió como si nunca hubiera partido. Su abrazo me recordó algo que había olvidado: no importa lo lejos que vayas, siempre hay un camino de regreso al amor. Ese momento fue más que un reencuentro, fue mi salvación. El perdón inesperado. En lugar de rechazo, encontré amor y restauración. Intenté recitar el discurso que había preparado, pero mi padre no me dejó terminar. Tráiganle la mejor túnica, pongan un anillo en su dedo y sandalias en sus pies, ordenó.
Cada uno de esos gestos tenía un significado profundo. La túnica simbolizaba honor, el anillo autoridad y las sandalias libertad. Ese día no solo fui perdonado, fui restaurado como hijo legítimo. Lo que había perdido en mi necedad, mi padre me lo devolvió con gracia. ¿Alguna vez has sentido un amor tan grande que no puedes explicarlo? La reacción del hermano mayor. El resentimiento del hermano mayor. Mientras yo celebraba, mi hermano mayor se llenó de enojo. Mientras en casa se celebraba mi regreso, mi hermano mayor no compartía la alegría. Lo encontré fuera, molesto y lleno de resentimiento. He trabajado para ti todos estos años, y nunca me diste ni un cabrito para celebrar con mis amigos, le dijo a mi padre. Entendí su enojo. Desde su perspectiva, parecía injusto que yo, el que había fallado, recibiera tanto mientras él, el hijo obediente, parecía ser ignorado. Su dolor era legítimo, pero también le impedía ver la belleza de la gracia. El resentimiento puede cegar incluso al corazón más justo. El mensaje de mi padre al hermano mayor. Mi padre le recordó algo que todos necesitamos escuchar. Mi padre, con su sabiduría infinita, respondió con amor: Hijo, tú siempre estás conmigo, y todo lo mío es tuyo. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano estaba muerto, y ha vuelto a la vida, estaba perdido, y ha sido hallado. Sus palabras me enseñaron que el amor no es un recurso limitado. Celebrar el regreso de un pecador no disminuye el valor de quienes siempre han permanecido fieles. El amor de Dios es suficiente para todos y siempre invita a la reconciliación. La figura del Padre como representación de Dios. Mi Padre terrenal es un reflejo del amor incondicional de Dios. El Padre en esta parábola es más que un personaje, es una ventana al corazón de Dios. Cada acción que tomó, desde entregar la herencia hasta correr hacia mí, refleja la manera en que Dios actúa con cada uno de nosotros. El hecho de que mi padre nunca dejó de esperarme, a pesar de mis errores, es un recordatorio de que Dios no cierra las puertas a quienes desean regresar. Su abrazo es como el perdón de Dios, sin condiciones, inmediato y completo. Dios nos recibe como somos, pero nos transforma en lo que podemos llegar a ser. Además, el banquete que mi padre preparó no fue solo una fiesta terrenal, sino una representación de la celebración celestial cuando un pecador se arrepiente. ¿Puedes imaginar a Dios esperándote con los brazos abiertos, listo para celebrar tu regreso? El Hijo Pródigo, un símbolo de nuestras caídas y regresos. En el Hijo Pródigo, todos podemos vernos reflejados. Mi historia no es única. Cada ser humano, en algún momento, se ha apartado de lo que es correcto, buscando satisfacción en cosas pasajeras. Yo represento a quienes buscan libertad sin entender sus verdaderas responsabilidades, a quienes caen y luego se enfrentan a las consecuencias de sus elecciones. Sin embargo, mi regreso también es universal. Todos tenemos la oportunidad de volver a Dios, no importa cuán lejos hayamos ido. Mi experiencia muestra que la gracia divina es más fuerte que nuestros errores. ¿Te has sentido alguna vez tan perdido que pensaste que no había camino de vuelta? Mi historia prueba que siempre lo hay. El hermano mayor, una lección de humildad y perdón. A veces, quienes permanecen fieles también necesitan ser transformados. La parábola no solo habla del hijo pródigo, también aborda la actitud del hermano mayor, quien representa a aquellos que, aunque obedientes, luchan con el orgullo y el resentimiento. Mi hermano no entendió por qué mi regreso era motivo de celebración. Sentía que su fidelidad y esfuerzo no eran valorados. Pero mi padre le enseñó que la gracia no se gana, sino que se otorga libremente. Esto es un recordatorio de que todos necesitamos la misma gracia, incluso si nunca nos hemos alejado. El peligro del orgullo y la autosuficiencia. El orgullo nos lleva a creer que no necesitamos a Dios ni a los demás. El orgullo fue lo que me hizo pedir mi herencia y alejarme de mi familia.
Creía que podía manejar mi vida por mi cuenta. Pero la realidad me golpeó, sin la guía y el apoyo de mi padre, estaba perdido. De la misma manera, el orgullo del hermano mayor le impidió alegrarse por mi regreso. Su autosuficiencia lo hizo pensar que su obediencia lo hacía superior. Ambos aprendimos que el orgullo nos separa no solo de los demás, sino también de Dios. Solo al rendirnos podemos experimentar la verdadera libertad. El poder del arrepentimiento sincero. El arrepentimiento no es debilidad, sino el inicio de la restauración. Reconocer mis errores fue el paso más difícil, pero también el más liberador. En ese corral de cerdos, entendí que no había justificación para mis acciones. Acepté la responsabilidad de mi caída y tomé la decisión de regresar. El arrepentimiento no se trata solo de sentir remordimiento, sino de cambiar de dirección. Es un acto de valentía, una declaración de que queremos ser diferentes. El arrepentimiento abre la puerta a la gracia, pero depende de nosotros dar el primer paso. La gracia inmerecida del Padre. El Padre no esperó una explicación, solo abrazó a su Hijo con amor. La gracia que mi Padre me mostró no tenía sentido desde una perspectiva humana. No pidió explicaciones, ni condiciones. Simplemente me abrazó y me restauró. Esto me enseñó que la gracia no se basa en lo que hacemos, sino en el amor de quien la otorga. Dios actúa de la misma manera con nosotros. Su gracia no se puede ganar, solo recibir. Y cuando lo hacemos, transforma nuestras vidas de maneras que nunca podríamos imaginar. ¿Estás dispuesto a aceptar la gracia que Dios te ofrece hoy? La restauración del Hijo como hijo legítimo. El Padre no solo perdonó, sino que devolvió mi dignidad como hijo. Mi Padre no solo me permitió regresar, me devolvió todo lo que había perdido. El anillo, la túnica y las sandalias eran símbolos de mi posición como hijo legítimo. Estos gestos no solo me restauraron físicamente, sino emocionalmente y espiritualmente. Esto es lo que hace Dios cuando nos arrepentimos. No solo nos perdona, sino que nos devuelve nuestra identidad como hijos amados. La restauración divina es completa y nos da una nueva oportunidad para vivir con propósito. El banquete como símbolo de celebración y reconciliación. El banquete no era solo para mí, sino para todos los que presenciaron mi regreso. El banquete que mi Padre preparó fue una declaración pública de mi restauración. En una cultura donde el honor era fundamental, este acto mostró que yo era nuevamente parte de la familia. De la misma manera, Dios celebra cuando regresamos a Él. La alegría no es solo nuestra, sino también de aquellos que ven nuestra transformación. Cada historia de redención es una razón para celebrar, porque refleja el poder del amor y la gracia de Dios. El mensaje del hogar en la parábola. El hogar es más que un lugar, es la presencia de Dios. El hogar que dejé atrás no era solo un espacio físico. Representaba la seguridad, el amor y la guía de mi Padre. En mi terquedad, pensé que podía encontrar algo mejor lejos de allí. Sin embargo, mi regreso me enseñó que el hogar no es un lugar al que pertenecemos por derecho, sino un regalo basado en la relación. En términos espirituales, el hogar simboliza nuestra conexión con Dios. Es un lugar donde encontramos consuelo, propósito y restauración. Para muchos, el hogar puede parecer algo perdido, pero la parábola muestra que siempre está disponible para quienes deseen regresar. ¿Te sientes lejos de ese hogar espiritual? Recuerda que Dios siempre tiene la puerta abierta para ti. La paciencia del Padre, un amor que espera. Mi Padre no me buscó, pero siempre esperó con los brazos abiertos. La paciencia de mi Padre fue una lección para mí y para quienes lo rodeaban. No salió tras de mí, no me obligó a regresar, pero tampoco cerró la puerta. Esperó, día tras día, con la esperanza de que yo volviera por mi cuenta. Esto refleja cómo Dios respeta nuestro libre albedrío. Él no nos obliga a buscarlo,
pero siempre está listo para recibirnos. La paciencia de mi padre no era pasiva, era activa. Cada día miraba al horizonte, confiando en que yo volvería. Esa paciencia divina nos muestra que, sin importar cuánto tardemos, Dios nunca deja de esperarnos. El resentimiento del hermano mayor. A veces, el mayor desafío no es el perdón, sino aceptar la gracia para otros. El resentimiento de mi hermano mayor revela una lucha interna que muchos enfrentan. Para él, mi regreso no era motivo de celebración, sino una injusticia. Creía que mi padre me daba algo que no merecía, olvidando que la gracia no se basa en méritos. La reacción de mi hermano muestra cómo el orgullo y la envidia pueden cegarnos ante las bendiciones que también recibimos. Mi padre le recordó que su amor y provisión siempre estuvieron disponibles para él. Esta parte de la parábola nos desafía a examinar nuestro propio corazón. ¿Estamos dispuestos a celebrar la gracia de Dios para los demás? El perdón como acto liberador. El perdón no solo liberó mi corazón, sino también el de mi padre y mi hermano. El perdón de mi padre no solo restauró mi vida, sino que también sanó su propio corazón. La reconciliación trajo paz a nuestra relación y a nuestra familia. Sin embargo, el perdón no siempre es fácil. La historia muestra que el perdón es una decisión activa que nos libera del peso del resentimiento y la amargura. Mi hermano mayor tuvo que enfrentarse a esta misma lección. Perdonar no solo es un regalo para quien lo recibe, sino también para quien lo ofrece. ¿Hay alguien a quien necesites liberar a través del perdón hoy? La restauración completa en Dios. Dios no solo nos perdona, también nos devuelve lo que perdimos. La restauración que experimenté no fue parcial. Mi padre me devolvió mi lugar como hijo legítimo, recordándome que mi identidad no estaba definida por mis errores. Este acto de restauración simboliza cómo Dios trabaja en nuestras vidas. Cuando volvemos a Él, no solo nos limpia del pasado, sino que también nos equipa para un futuro lleno de propósito. Mi túnica, anillo y sandalias representaban honor, autoridad y libertad. De la misma manera, Dios nos viste con su gracia y nos da un propósito renovado. La restauración no es el final, es el inicio de una nueva vida en comunión con Dios. Viviendo como hijos restaurados. Ser restaurado significa vivir con propósito y confianza, no con culpa. Después de mi restauración, entendí que debía vivir de acuerdo con mi nueva identidad. Ya no era un pródigo, sino un hijo amado. Esto cambió mi forma de ver el mundo y mis responsabilidades. Vivir como hijos restaurados implica caminar en gratitud y obediencia. La culpa no tiene lugar cuando aceptamos la gracia de Dios. En su amor, encontramos la fuerza para enfrentar los desafíos y compartir este mensaje con los demás. ¿Cómo puedes vivir hoy como un hijo plenamente restaurado por Dios? El banquete, un símbolo de comunión y gozo. El banquete no era solo una fiesta, era una declaración de victoria. El banquete que mi padre organizó fue más que una celebración personal. Representaba la comunión de toda la familia y la restauración de la unidad. Cada invitado fue testigo de la gracia que mi padre me mostró, convirtiendo mi regreso en una lección para todos. De manera similar, el banquete celestial es una imagen recurrente en la Biblia. Representa la alegría de Dios al recibirnos en su presencia. ¿Te imaginas el gozo de Dios al verte regresar a Él? Ese banquete ya está preparado, esperando tu llegada. La universalidad de la parábola. Esta historia no es solo mía, es de todos nosotros. La belleza de esta parábola es que habla a cada persona en diferentes etapas de la vida. Si te sientes perdido, puedes verte en mi historia. Si luchas con el resentimiento, puedes identificarte con mi hermano mayor. Y si esperas por alguien que regrese, puedes aprender de la paciencia de mi Padre. Jesús contó esta parábola para mostrar que todos somos parte de la historia de redención.
No importa dónde estés, siempre hay un lugar para ti en la familia de Dios. ¿Qué parte de esta historia habla más a tu vida hoy? La paciencia del Padre, una lección de esperanza. El amor de mi Padre no tenía límites y su paciencia me enseñó a valorar lo que perdí. Mi padre no sabía cuánto tiempo estaría fuera ni si algún día regresaría, pero eso no disminuyó su esperanza. Cada día que pasaba sin noticias de mí, él seguía mirando hacia el horizonte. No había un reproche en su mirada, solo una expectativa llena de amor. Este acto de esperar pacientemente refleja cómo Dios nunca nos abandona, incluso cuando nos alejamos. La paciencia no es resignación, es una muestra de fe en que el amor puede restaurar lo que se ha perdido. La paciencia nos desafía a creer que el tiempo de Dios siempre es perfecto, incluso cuando parece que todo está perdido. El resentimiento del hermano mayor, una advertencia para el corazón humano. A veces, el mayor obstáculo para el amor es nuestro propio orgullo. Mi hermano mayor representaba una perspectiva que muchos adoptan, el sentido de justicia basado en méritos. Para él, mi regreso era una injusticia, una recompensa inmerecida para alguien que había fallado. Sin embargo, el resentimiento de mi hermano lo cegó ante las bendiciones que siempre tuvo. Mientras yo estaba perdido, él disfrutó del amor, la provisión y la seguridad de nuestro hogar, pero su corazón se endureció al ver el favor que mi padre me extendió. Esta parte de la parábola nos recuerda que el orgullo y la envidia pueden robarnos la capacidad de celebrar la gracia divina en la vida de otros. El perdón, un regalo que transforma vidas. El perdón no cambió solo mi vida, sino también el corazón de mi padre y de quienes nos rodeaban. El perdón que mi padre me ofreció fue un acto revolucionario en nuestra comunidad. En lugar de humillarme o castigarme, me recibió con los brazos abiertos. Este perdón no solo restauró nuestra relación, sino que también transformó mi corazón. El perdón es un acto de liberación. Libera a quien lo recibe del peso de la culpa y a quien lo ofrece del resentimiento. Es una manifestación del amor incondicional de Dios y un recordatorio de que nadie está fuera del alcance de su gracia. ¿Quién necesita experimentar tu perdón hoy? Tal vez, ese acto sea el comienzo de una transformación en sus vidas. La restauración, más allá del perdón. Volví como un siervo, pero fui recibido como un hijo. Cuando me fui, perdí más que mi herencia, perdí mi identidad como hijo. Al regresar, no esperaba más que un lugar entre los siervos de mi padre, pero él hizo algo inimaginable. No solo me perdonó, sino que me restauró completamente. La túnica representaba honor, el anillo simbolizaba autoridad, y las sandalias mostraban que ya no era un esclavo. Estas acciones no solo me devolvieron mi posición, sino que también demostraron a todos que mi padre no guardaba rencor. Así es la restauración de Dios, completa, transformadora y llena de propósito. La celebración, el gozo de la reconciliación. La fiesta no era solo para mí, sino para todos los que entendieron la alegría del regreso. El banquete que mi padre organizó no era un simple acto de celebración, sino una declaración pública de su amor y su capacidad de perdonar. Cada invitado fue testigo de la reconciliación entre un padre y su hijo. En la Biblia, el banquete también simboliza el gozo celestial cuando un pecador se arrepiente. No importa cuán lejos hayamos ido, el cielo celebra nuestro regreso. ¿Puedes imaginar la alegría de Dios cuando decides volver a Él? Esa fiesta ya está preparada, esperando tu llegada. Viviendo como un hijo restaurado. Mi regreso fue el inicio de una nueva vida, una vida vivida en gratitud y propósito. La restauración no era solo un acto simbólico, era una oportunidad para demostrar que podía vivir de acuerdo con mi identidad renovada. Cada día después de mi regreso fue una oportunidad para agradecer a mi Padre y honrar la segunda oportunidad que me dio. Vivir como un hijo restaurado implica aceptar el amor de Dios sin reservas y compartir ese amor con los demás. Es un llamado a vivir con propósito,
sabiendo que nuestras fallas no nos definen, pero nuestra relación con Dios sí. ¿Cómo puedes vivir hoy como un hijo amado y restaurado por Dios? Un llamado a regresar a casa. No importa cuán lejos hayas ido, siempre hay un lugar para ti en el hogar de Dios. Mi historia es una invitación a reflexionar sobre nuestra relación con Dios. Si te sientes perdido, alejado o atrapado en tus errores, recuerda que siempre puedes regresar. No hay distancia que el amor de Dios no pueda cubrir ni pecado que su gracia no pueda perdonar. Este es un llamado a dejar atrás el orgullo, el miedo y la vergüenza y a dar ese primer paso hacia el hogar. Dios está esperando con los brazos abiertos, listo para restaurarte y celebrar tu regreso. Comparte este mensaje con alguien que necesite escuchar que nunca es tarde para volver a casa.